Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual remite para segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que modifica la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo para garantizar el derecho a la libre información de interés público general correspondiente al boletín 12.500-24 por haber sido objeto de indicaciones en la sala. Proyecto de ley inicia moción de los diputados señores Naranjo, de Rementería y de las diputadas señoras Ana María Bravo, Castillo y Pizarro, que autoriza construir un memorial y monumentos en recuerdo de las víctimas del Centro de Detención y Tortura, que indica, y un museo destinado a la promoción y difusión de los derechos humanos y la memoria de esas víctimas. Boletín 15.108-24. Oficio respuesta de la Municipalidad de Pinto, mediante el cual comunica que en la comuna no existen establecimientos educacionales con orientación y especialización en formación artística. Oficio respuesta de la Municipalidad de Providencia, mediante el cual comunica que en la comuna no existen establecimientos educacionales con orientación y especialización en formación artística. Nota de la bancada republicana, mediante el cual comunica que la diputada señora Chara Gachesi reemplazará en la sesión de hoy al diputado señor Mauricio Ojeda. Correo electrónico de la diputada señora Ana María Bravo, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy. Es una de las autoras del proyecto que vamos a ver en segundo lugar de la tabla y por eso había sido invitada a la comisión. Correo electrónico de la diputada señora Miriam Ullao, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, es la misma razón como diputada mocionante del proyecto de ley en segundo lugar de la tabla. Eso es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Al respecto de esta cuenta, ¿hay alguna observación de las diputadas o los diputados presentes? ¿También en telemático alguna observación, diputadas o diputados? ¿No? Ok, entonces vamos a ofrecer en este espacio puntos varios para la comisión. Diputado Bernales. Bernales, ¿cómo está? Sí, gracias, Presidenta. Primero que todo, bueno, saludar a quienes están conectados telemáticamente, a ustedes, a quienes están acá en la comisión. A ver, hay un tema bastante complejo que lo he conversado, de hecho ayer usted, Presidenta, lo he conversado con distintos parlamentarios respecto a una situación que está ocurriendo en la ciudad de Castro. Como representante del distrito, no puedo ser oído sordo a lo que está ocurriendo y lo que está solicitando la ciudadanía respecto a una temática que está relacionada con la declaración de zona típica del centro de Castro, que son 32 hectáreas. Esta es una situación, yo conozco bastante bien este proceso, que el 2019 se iba a declarar zona típica, cosa que quedó sin efecto, pero hoy día se generó la declaratoria y los vecinos se enteraron, como se dice, por la prensa, entonces está generado bastante ruido. Es decir, de la noche a la mañana se encontraban las y los vecinos con que donde vivían ya era zona típica. Y hay una serie de dudas, de mitos, de preguntas, de cuestionamientos, de críticas. Otros también están a favor, como el Colegio de Arquitectos. Pero esto ha ido escalando. Se han generado dos consejos municipales para hablar de este tema. Prácticamente todos los concejales, yo lo que he escuchado, están en contra de esta situación. Se generó una sesión especial donde asistieron los parlamentarios. Yo no pude asistir por diversas razones, pero estuvieron todos los parlamentarios, donde yo creo el 90% de los parlamentarios también manifestaron su preocupación respecto a esto. Las juntas de vecinos, etcétera. Entonces, para acotar y ir a la solicitud, y espero poder contar con el apoyo de las y los colegas de esta comisión. Yo podría pedir una sesión para esta comisión en este horario, pero yo creo que son tantos los invitados, tal la magnitud del problema, que es bueno que esta comisión pueda realizarse, sesionar en la ciudad de Castro, ¿ya? Tenemos hoy día, podemos estar telemáticamente, para quienes están más lejos, yo sé que quieren estar, pero de repente el tema de los viajes los complica. Esto ha sido algo que ha solicitado los parlamentarios transversalmente, de todas las bancadas que están representadas en la región. Yo esto también lo conversé con la ministra, para que ustedes también sepan, porque parte de la solicitud fue que la ministra también estuviera y escuchara estos temas, como también estuviera, por ejemplo, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, y ahí uno podrá ver
que otras personas podremos invitar. Pero son tantas las personas que quieran hablar. Yo le dije, la sesión, la comisión duró las sesiones de consejo 3, 4 horas, ¿ya? Por la cantidad de personas que quieren. Pero aún así hay actores que están fuera. Entonces yo quisiera pedir de nuevo que se pueda sesionar en el territorio en una fecha que podamos acordar, pero ojalá sea lo más pronto posible. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Bernal. ¿En esto hacemos un acuerdo para poder No o tenemos solamente la quórum, solución? porque son 7 diputados, Ajá. la mayoría de los diputados integrantes de la comisión, y solo hay 6. El diputado, los que están acá, los 4 más el diputado Mullenbrook y el diputado Twitty. En el caso de... La diputada Chiara. Bachelet apagó su cámara. Ah, perfecto. En el caso de que en un momento luego antes Haya de quórum, terminar, acordamos. hacemos el quórum y hacemos acuerdo. Y el objeto de la sesión sería, perdón, ahí está la diputada Bachelet, se podría Ahí está. tomar el acuerdo ahora si es que hay quórum, Presidenta. Sí, claro. Podemos entonces acoger la propuesta del diputado Bernales de sesionar en la ciudad de Castro a propósito de esta situación que se está generando en la ciudad. Diputada Marquesi, tiene que estar con la cámara prendida. Ahí sí. ¿Hay acuerdo? Sí, de todas maneras. Entonces se acuerda poner fecha para una sesión. El diputado Formule está pidiendo la palabra. Diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No sé si me escucha. Sí, se le escucha, diputado. Muchas gracias. Yo apoyo lo de mi colega Bernales, pero yo sé de la complicación de los viajes y creo que sería bueno que la mandatamos a usted poder enviar un oficio a la Secretaría General, no sé, la secretaria de la comisión nos podrá decir cómo el procedimiento, porque normalmente cuando hemos pedido en otras comisiones, después dice que hay problemas de financiamiento. Eso es bueno, digamos, poder tener, digamos, la respuesta de la Secretaría General respecto si es que podríamos ir a Castro por lo que está pidiendo el diputado Bernales. Yo cuento con mi apoyo, pero sí es bueno saber este trámite administrativo. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Vamos a consultar entonces el mecanismo. También podría ser una situación, o sea, una comisión híbrida. Bueno, ahí se puede revisar. Lo importante es que hay las autoridades locales. ¿Sí? Yo voy a oficiar, terminando la sesión, voy a oficiar a la Secretaría General. A la Secretaría General. La diputada González está pidiendo la palabra, pero no le puedo dar la palabra a la diputada porque está desde... Sí, diputado. Yo, primero que todo, agradecer el acuerdo que se ha tomado desde la comisión. Yo reiterarle a las y los colegas que esto ha sido transversal. Yo sé que probablemente los colegas que son representantes del territorio les van a pedir reemplazo a algunos para poder estar en la comisión, evidentemente. Entonces, también puede ocurrir esa figura, que por ejemplo alguien que no pueda asistir, el diputado de la zona le pueda pedir el reemplazo en esta comisión, que es algo común que además ocurre cuando se sesionan en los territorios, pero eso ya es elección de cada bancada, de cada parlamentario como lo hace. Pero yo nuevamente agradecer esto, como le digo, esto ha sido solicitado ampliamente, incluso los senadores. Ayer, por ejemplo, me reuní con el senador Espinosa, que también le comenté esta situación y también, evidentemente, se suma porque también era parte de los parlamentarios que estaba pidiendo esta acción. Entonces, eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro, varios diputados y diputadas? Ahí estaban pidiendo la palabra, pero nos plantean desde la Secretaría que el movimiento, lamentablemente, no podemos entregar el uso de la palabra, diputada González. Hola, me estoy deteniendo y estacionando. No se puede. ¿No? No se puede, tiene que ser un lugar cerrado, diputado. Ah, ok. Sí, está cerrado acá. Bueno, vamos a tener algún otro varios al respecto de esta cuenta, de la cuenta de esta sesión, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría sí entregar, bueno, en este varios, una información principalmente del Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso, quienes han tratado de poder gestionar una participación al interior de esta comisión para dar a conocer parte de la gestión que ellos tienen respecto también de los ítems que se van a asignar presupuestariamente para los sitios, ¿cierto? De memoria principalmente. Así que pongo también este punto en varios para que sean convocados en alguna de nuestras futuras comisiones secretarias. Eso, a propósito, le voy a enviar también la minuta que el Centro Cultural nos hace llegar a esta comisión, y también aprovecho esta instancia para poder entregar un saludo a los trabajadores y trabajadoras del patrimonio que en estos momentos se encuentran en una movilización, ya llevan bastantes días, ¿cierto?, tratando de exponer sus demandas laborales dentro de lo que es este servicio del Ministerio de la Cultura y las Artes, situación que también la conversamos con la ministra en alguna reunión, y evidentemente apoyar desde esta presidencia el rol que realizan los trabajadores y las trabajadoras de las culturas, y principalmente del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que se encuentran movilizados y movilizadas, y obviamente esperamos que puedan llegar a algunas soluciones definitivas, ¿cierto?, de instalación y de resolución de sus demandas. Eso por mi parte. Si no hay otra, varios. Diputada Nix. Presidenta, ¿no? En relación a lo que usted acaba de mencionar, ¿por qué no recibimos a los dirigentes de... Sí, yo creo que uno tiene que conocer en detalle cuáles son aquellas demandas o cuáles aquellas reivindicaciones legítimas que no conocemos en detalle y que sería bueno conocer, y que incluso podamos también escuchar a la contraparte para poder, no sé, pues, ver si podemos aportar también a la resolución del conflicto. No creo que no podemos hacerle el quite a estos conflictos que son legítimos y que apuntan siempre a mejorar el servicio, las condiciones, la oferta, etcétera. Así que, no sé, le propongo que debiéramos convocarles, escucharles, y asimismo también a la contraparte, será la subsecretaria, me imagino. Eso. Solo para precisar, secretaria, sería ANFU Patrimonio, Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Patrimonio. Ok. La subsecretaría de Patrimonio. ¿Tiene que acordarlo, presidenta, por favor? Hay un acuerdo entonces de poder citar a este gremio, a esta asociación de funcionarios, ANFU Patrimonio. Entonces se acuerda para una futura sesión. Las fechas nos ponemos de acuerdo. Sí, de acuerdo a todo lo que nos corresponde. Vamos a continuar Ahí sí, está conectada ya la ministra, sí. La tenemos entonces. Bueno, nunca está de más, se recuerda a las señoras y los señores diputados que quienes se conecten a la sesión vía Zoom deben hacerlo desde un lugar cerrado. Quienes lo hagan desde un auto o no enciendan su cámara pueden, o no que puedan, sino que quedarán de manera inasistente. Y para comenzar ya con el orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, correspondiente al boletín 14.964-24. A esta sesión asiste invitada la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo Daulin. Buenos días, ministra. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación, diputada. Bueno, tenemos esta sesión, hemos venido revisando este proyecto algunas semanas atrás, y nace también el interés de esta comisión, ministra, que usted pueda dar a conocer cuáles han sido las diversas gestiones que ha realizado el Ejecutivo para también hacer un levantamiento respecto de la situación de comunicadores y comunicadoras. Sabemos que han realizado también un despliegue en diversas áreas relacionado al sector de las comunicaciones, y que evidentemente se vinculan a este proyecto que estamos revisando en la comisión. Así que le dejamos para que pueda realizar su presentación a esta comisión, ministra. Muchas gracias, presidenta. Voy a... no sé si la Secretaría proyecta nuestra presentación o lo hago yo.
¿La presento yo? Sí, ministra. Ya, Está compartido ya la pantalla. Bien, en primer lugar, saludarlos a todos y a todas, todos los diputados y diputadas de la comisión, desearle obviamente un muy buen desarrollo del trabajo que tienen que realizar este año y los proyectos de ley y toda la tarea que viene hacia adelante en el fortalecimiento de las culturas, del trabajo, de las comunicaciones y, por cierto, de todos quienes, aquellas organizaciones se desarrollan en este ámbito tan importante para nuestro país. Como decía la presidenta, nosotros hemos estado en conversaciones antes de asumir con distintos gremios, organizaciones, particularmente de periodistas, pero también dueños de medios, que nos han planteado distintas problemáticas y desafíos que habría que asumir, ¿cierto?, como país, como sociedad y particularmente como gobierno en torno a el fortalecimiento de los medios, particularmente de aquellos que han estado más rezagados en general de las políticas públicas, pero también respecto al ejercicio mismo de la profesión del periodismo y de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el ámbito de las comunicaciones sin necesariamente tener un título de periodista. Hablo, por ejemplo, de los comunicadores, comunicadoras sociales, de los camarógrafos, reporteros, editores, etcétera. Todos aquellos que se desenvuelven en este ámbito y que muchas veces no tienen las mejores condiciones para poder desarrollar su trabajo. Voy ahora a compartir pantalla. Ahí sí. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo particularmente con no sé si pueden pasar la presentación. Ahí sí. Lo primero es que para nosotros es importantísimo, ¿cierto?, es de vital importancia generar leyes y marcos regulatorios que profundicen la democracia y los derechos fundamentales. Este es un eje transversal del programa de gobierno. Y respecto a ese eje transversal, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Creemos además que es importante proteger la labor de los periodistas y de personas trabajadoras de las comunicaciones, ¿ya? Y esto particularmente porque creemos que al final del día, los trabajadores de los medios de comunicación de distinto tipo terminan siendo un bien jurídico a proteger, en el sentido de que a través de su labor garantizan el derecho, ¿cierto?, de la libertad de prensa y con ello el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna. En el programa, además del presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, hay un compromiso explícito de avanzar en medidas que resguarden los derechos de y los trabajadores de las comunicaciones y las telecomunicaciones. Y además, a partir entonces del crimen de Francisca Sandoval en mayo del 2022, lo que establecimos a partir de estos deberes, ¿cierto?, y estos compromisos programáticos, es que establecimos la importancia de avanzar en un marco regulatorio en esta dirección. Y no solo por el caso de Francisca, sino, como les decía anteriormente, que producto de distintas conversaciones recibimos información de diversas denuncias por parte de trabajadores de la prensa que se realizaron en el contexto, por ejemplo, del estallido social, que son importantes, ¿cierto?, de tener a la vista y que muchas veces no se mencionan, se naturalizan o incluso se invisibilizan. Y ahí ha hecho un trabajo importante el Observatorio del Derecho a la Comunicación, donde da cuenta de distintas denuncias por parte de periodistas, camarógrafos, respecto a detenciones ilegales, agresiones, delitos sexuales que no están visibilizados como corresponde. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros consideramos es que era importante iniciar una mesa de trabajo con las distintas iniciativas que se habían ido presentando a partir del caso particularmente de Francisca. Entonces, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno,
junto a los distintos parlamentarios, particularmente la diputada Natalia Castillo, quien preside esta comisión, el diputado Juan Santana, la senadora Fabiola Campillay. Iniciamos un trabajo desde mayo para avanzar en esta materia, es decir, en la regulación a nuestra legislación, ¿cierto?, para poder proteger este ejercicio periodístico, este ejercicio de las comunicaciones y así avanzar en mayor protección de la libertad de prensa. El senador, de hecho, Esteban Velázquez también con posterioridad se unió a estas iniciativas, dado que presentó también desde el Senado una iniciativa legal en esta materia. Entonces hemos estado trabajando mancomunadamente para poder recoger las distintas propuestas legislativas, pero también escuchar y recoger las distintas propuestas de los gremios, de las organizaciones de medios comunitarios, de medios tradicionales, regionales, de dueños de medios, etcétera. Y en eso hemos estado trabajando en distintas iniciativas. Todo lo que hemos estado haciendo, obviamente, va a ser aunar criterios y propuestas, pero para poder presentarlas a través de un patrocinio al proyecto que hoy día está presentado en esta comisión. ¿Por qué lo definimos así en conjunto? Porque consideramos que el proyecto que ingresaron los parlamentarios y parlamentarias en esta comisión, presidida por la diputada Castillo, es la ley marco más completa, ¿cierto? Es una ley modelo, una ley más amplia, más integral, sobre la cual se pueden sostener las distintas iniciativas y propuestas que han sido presentadas tanto en la Cámara como en el Senado y por parte de las mismas organizaciones con las cuales nos hemos reunido. ¿Con quiénes nos hemos reunido desde mayo del 2022? Bueno, abril, de hecho, tuvimos ya reuniones con académicos, académicas de las escuelas de periodismo de las universidades públicas y privadas para conocer la perspectiva desde quienes obviamente constantemente están desarrollando profesionalmente este ámbito. Y ahí, bueno, fue de hecho primera vez que se reunían para conversar de estos temas y para poder proponer una política pública en este marco. Y ahí participaron la directora de Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica, la directora de Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, estuvo también la Red de Periodistas Feministas, la directora del Diplomado en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, la directora del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, el director de la Escuela de Periodismo de USACH, en fin, la jefa de carrera de la Escuela de Periodismo de USACH, la directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, el presidente del Colegio de Periodistas, el director de Comunicación de la Universidad de la Frontera y el director de Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, entre otros. Los parlamentarios, como ya los mencioné, también con ellos nos hemos reunido para poder avanzar. También nos hemos reunido con distintos grupos de interés, con sindicatos de medios de comunicación, y podrán ver el listado de distintos medios, de Televisión Nacional, de Mega, de la radio cooperativa, por cierto, de Anarcich, que reúne las radios comunitarias, del sindicato de Copesa, de No a Nosotras Mujeres, del sindicato de la Bio Bio, de Chilevisión, El Mercurio, Canal 13, del Ciudadano, de FETRA TV, de La Voz de los que Sobran, Interferencia, El Siglo, Clarín, Resumen, de Concepción, Radio Universidad de Chile, y también con la Federación de Medios de Comunicación Social, donde está Anatel, Archi y la Federación, la ANP, la Asociación Nacional de Prensa, que reúne, son gremios de dueños de medios de comunicación. Como podrán ver, ahí hemos sostenido este trabajo tanto con medios nacionales como regionales, comunales y comunitarios, es decir, medios tradicionales y también medios independientes, porque hemos considerado que es importante poder aunar criterios desde todas las diversas realidades que tenemos en el país. Por cierto que todos y todas quienes trabajan en estos medios han sufrido distintos tipos de violencia por distintas razones, pero la forma de aplicar la regulación debería considerar las realidades distintas. No es lo mismo exigirle a un gran medio de comunicación elementos de protección
versus a un medio comunitario donde trabajan 2 o 3 personas, por ejemplo. Entonces, esta conversación en las mesas de trabajo con las distintas organizaciones y distintos tipos de medios ha sido muy nutritivo para poder justamente plantearnos la institucionalidad y las exigencias que requiere la ley para que sea efectiva y no sea solamente como una declaración de buena intención. Eso es lo que nos hemos comprometido y lo que hemos conversado con los parlamentarios y parlamentarias y con las organizaciones, es decir, cómo avanzamos en una ley que sirva, que funcione. Y para eso se tiene que adecuar, obviamente, a las distintas realidades. Y la siguiente, esto, bueno, básicamente lo que se ha recogido, los principales conceptos que han surgido de las mesas de trabajo. Bueno, se ha hablado de una ley de medios, se ha hablado de la seguridad, elementos de seguridad, de las amenazas, de la necesaria capacitación también a las fuerzas de orden y seguridad en esta materia, de las agresiones, de la ley UNESCO, obviamente, de donde se inspira la ley modelo que está presentada en la comisión. Se ha hablado del rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se ha hablado de seguros, cláusulas de conciencia han aparecido, esto es muy interesante, que han propuesto los periodistas particularmente, lo vamos a ver más adelante, que es un ámbito de protección que habla más que de la integridad físico-psíquica del ejercicio de su labor. La siguiente. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son las grandes modificaciones que nosotros consideramos que se deben proponer, que han surgido obviamente de manera preliminar de estas conversaciones y de estas mesas de trabajo? Bueno, las modificaciones de fondo principalmente están centradas en darle una institucionalidad, ¿cierto? Es decir, nosotros queremos establecer obligaciones, deberes para el Estado, responsabilidades, pero tenemos que ubicarlas. ¿Dónde se establecen estas responsabilidades? No puede ser solamente en genérico, sino que tienen que haber instituciones a cargo. Y por cierto, obviamente la evaluación de posibles gastos por parte de los órganos del Estado al hacerle exigible estas facultades, atribuciones, obligaciones. Y las modificaciones de forma, que son básicamente adecuar para utilizar las mismas nomenclaturas, que haya un texto coherente en general post modificaciones. En la siguiente podremos ver un poquito más de detalle donde podrían centrarse las principales indicaciones al proyecto. Obviamente reforzar todo lo que tiene que ver con la promoción, la profundización y el fortalecimiento de la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, que son pilares fundamentales de nuestra democracia. Hablamos de establecer un bien jurídico a proteger a través de las y los trabajadores de las comunicaciones, y también definir mucho el ámbito de acción donde vamos a proteger este bien jurídico. Obviamente en el ejercicio, el desempeño de sus funciones, y eso es importante delimitarlo para que no quede muy tan amplio que sea imposible de proteger. El enfoque de género ha sido también algo levantado por parte particularmente de la red de periodistas feministas, pero también desde las encargadas de género del ministerio, poder tener una mirada, un enfoque de género transversal en el proyecto, dado que además camarógrafos, periodistas, mujeres han señalado haber sido víctimas de distintos tipos de agresiones y delitos asociados a su género. Endurecer obviamente la fiscalización y la sanción a todos quienes destruyen equipamiento o registros de información. Esto también es súper importante. No solamente las agresiones se viven hacia las personas, ¿cierto? Como el daño físico, psíquico, sino que también al equipamiento con el cual desempeñan su labor, que es fundamental para poder comunicar finalmente. Por otro lado, la definición, como les decía, de la institucionalidad de la plataforma, por ejemplo, del registro de agresiones a periodistas, trabajadores de las comunicaciones. Esto es súper importante porque todas las denuncias que tenemos las sistematizan en general organizaciones de la sociedad civil, pero no hay una obligación a algún organismo del Estado, sea ministerio o un ente autónomo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para llevar un registro anual, por ejemplo, de este tipo de agresiones a particularmente periodistas y trabajadores de las comunicaciones.
Nosotros ya le enviamos esta iniciativa al Instituto Nacional de Derechos Humanos y esperamos estamos obviamente en un proceso de intercambio para poder establecer si es posible que finalmente sea la institucionalidad que se haga cargo de esto. Por otro lado, definir elementos de seguridad adecuados para periodistas y o personas trabajadoras de las comunicaciones en situación de peligro. Esto ha sido por todos y todas levantado, pero como les decía anteriormente, no es tan sencillo establecer de qué se trata esta obligación, o sea, cuáles son los implementos de seguridad que podrían ser exigibles, ¿ya? Y cómo adecuarlo en función del tipo de medio, que también es sumamente importante a propósito de la diferencia entre medios, grandes medios y medios comunitarios o medios regionales comunales. Y por último, garantizar el derecho a la objeción de conciencia, que tiene que ver con lo que les decía antes, que surgió también de las mesas de trabajo, en el sentido de que todo periodista o trabajador de las comunicaciones podría retirar eventualmente su nombre y autoría de no estar conforme con el procedimiento de la información ex post a su entrega por parte del editor o jefatura directa. Esto es algo que nosotros hemos recogido, obviamente la comisión también tendrá que evaluarlo, pero dice relación con que básicamente a veces se hace un trabajo, ¿cierto? Se entrega la nota y luego hay modificaciones en las cuales no necesariamente esté de acuerdo el que levantó la información, que es el periodista o el trabajador de las comunicaciones, y ahí hablan de tener derecho a ejercer la objeción de conciencia en torno a modificaciones posteriores que se puedan realizar y que no consideran que no representa la información del trabajo periodístico que se realizó, que se levantó. Eso a grandes rasgos. Ha surgido otro elemento que no está en esta presentación, que también es interesante evaluar y que no es de fácil aplicación, que tiene que ver con los implementos para poder ¿cómo decirlo? Como, no sé si diferenciar o detectar, por ejemplo, en manifestaciones quienes están ejerciendo esta labor fundamental para el derecho a la libertad de prensa. El tener credenciales o distintivos, chaqueta, etcétera, que haga una diferenciación, a veces puede ser bueno para poder proteger, por ejemplo, por parte de la fuerza del orden y seguridad la función de estas personas, pero también muchas veces puede ser contraproducente por los prejuicios que hay, ¿cierto?, sobre quienes ejercen esta labor. Entonces puede ser un foco incluso de mayor o un riesgo mayor de agresiones en el contexto de manifestaciones u otras instancias. Y por último, las capacitaciones. Nosotros aquí creemos que desde el Ministerio de Justicia se tiene que jugar un rol, particularmente la Subsecretaría de Derechos Humanos, quienes coordinan capacitaciones en estas materias en general, y donde aquí podría evidentemente también incorporarse el criterio de capacitación a las fuerzas de orden y seguridad en torno a la protección y resguardo de los derechos fundamentales de quienes ejercen esta labor importante para nuestra democracia. Eso es lo que hemos estado conversando. Por cierto, ha habido una discusión del rol del Ministerio Público. Nosotros vamos a tener una reunión prontamente también para que todas estas propuestas que están surgiendo, sobre todo desde el punto de vista de la persecución de los delitos asociados o en contra a los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, también tengan un tratamiento adecuado y oportuno, y en eso entendemos que hay distintos poderes del Estado y por eso no queremos simplemente imponer obligaciones, sino que tener una conversación o un consenso más bien de cómo poder avanzar de la mejor forma desde las distintas instituciones del Estado, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cosa de lograr que efectivamente esta ley marco tenga aplicación, tenga ejecución y permita ser una herramienta de defensa y protección real a quienes ejercen esta labor tan importante en el marco del derecho a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. A continuación dejamos las palabras abiertas a los diputados y diputadas para que puedan consultar respecto de la exposición y si no hay otras
reflexiones respecto del proyecto que estamos analizando en la comisión. Diputada Delgado. Se me fue. Gracias, presidenta. Hay algo que vi en la presentación y me llamó la atención. No están los comunicadores sociales comunales. En todas las comunas tenemos comunicadores sociales que tienen medios digitales y también son abusados. Son abusados por el alcalde de turno, porque el alcalde determina a quién contrata o no contrata. Si ataca ese medio a alguien que no le cae bien, es contratado por el alcalde. Pero si un medio tiene libre expresión, no es contratado, se cierra su contrato para seguir teniendo algún beneficio desde el municipio que lo financie. Entonces eso también es un abuso de poder. Y eso se da en las comunas, ministra, y es importante también escucharlos a ellos. Nosotros incluso en Maipú, de donde soy originaria, queremos hacer un encuentro con los comunicadores sociales, que creo que también hay una deuda con ellos, invitar acá a la presidenta que esté presente, que conozca cuál es su realidad, cómo ellos también se sienten abusados y cómo sienten que tienen que hacer lo que el alcalde de turno diga en lugar de tener la libertad de expresar lo que ellos ven, sienten y también algunos defienden su comuna. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Mix. Sí, gracias, presidenta. Saludar a la ministra. Se le extraña por acá. A ver, me quedaron algunas dudas. Primero una pregunta, si lo que se pretende con este trabajo que se está realizando al alero de la ley es presentar una indicación sustitutiva, finalmente, porque me di cuenta que igual se pretende reestructurar el proyecto, ordenar el lenguaje, armonizarlo, y me quedó esa duda, era una pregunta, si efectivamente se pretendía ingresar una indicación sustitutiva. Y lo otro era si el debate respecto, que efectivamente ha salido harto, respecto de quién es la obligación de la protección, de la seguridad, si es del medio o del Estado, en cuanto a tener algunos trabajadores de las comunicaciones en zonas que, acá lo han planteado varias veces, sobre todo la gente de la derecha, ¿no? Respecto de que si se mandan periodistas a la macrozona sur, etcétera, quién los cuida, quién los protege. Entonces, yo no sé si el debate va por si la entrega de los elementos de seguridad dependen del medio o el debate está ahí. Me dio esa impresión que está trabado entre si es responsabilidad del medio o del Estado la protección. Y respecto de la objeción de conciencia, yo la comparto. Finalmente hay en este caso nada más, no en otros. Pero respecto de la línea editorial del medio, no hay una forma en que la comparto, pero me quedo como una preocupación también respecto de que finalmente el medio, la línea editorial o el editor va a salir a decir lo que quiera. Siempre es así, pero ¿de qué forma podemos resguardar la verdad? Eso me preocupa, ministra. O sea, hay una palabra dicha, hay una palabra escrita que pasa por un sedazo de la verdad, que finalmente quien recibe esa palabra depende de la decisión de un tercero que a lo mejor ni siquiera fue testigo de esa verdad. ¿En qué momento paramos eso? Creo que hoy día ahí más allá de salvaguardar o resguardar el trabajo profesional, ¿qué pasa con el interlocutor final? Está supeditado a la voluntad de un editor, de una línea editorial, más allá de que el periodista diga, mira, yo tengo el derecho a decir que pese a que entregué esta información en el caminito la cambiaron. ¿Qué pasa con el receptor final? Tiene derecho a conocer la verdad. ¿Cómo hacemos para resguardar esa verdad? A mí eso me preocupa. Y entiendo la protección del profesional que quiera decir, yo después me desmarco. Si es que el editor cambia el titular o cambia
el sentido de la entrevista o pone cosas que yo no dije. Está bien, hay un resguardo que me imagino que muchas veces ellos se han visto afectados por las decisiones de los jefes, pero ¿qué pasa con la verdad, con la palabra que inicialmente existió allí y que es la que no llega al receptor? Eso me preocupa más bien por el tema de la libertad de la información. ¿Ah? Entonces, eso lo quería plantear. Y a propósito de lo que dice la diputada Delgado, presidenta a través suyo, igual yo creo que hay que identificar medios locales, comunicadores, a redes que actúan con total impunidad. Eso también hay que tener esa diferencia. De repente actúan desde la entraña, ¿no? Diciendo cosas sin ningún respaldo, y otros efectivamente hacen un trabajo serio. Eso, presidenta. Gracias. ¿Alguna otra intervención de parte de las diputadas o los diputados? Diputada Delgado, para que luego la ministra pueda también... Presidenta, quizás solicitar solamente si pudiésemos invitar comunicadores sociales para que ellos también nos cuenten lo que viven en los territorios y cómo esta ley les puede afectar a ellos directamente. No sé si... Gracias, presidenta. Sí, perfecto. Vamos a incorporar esas invitaciones en la futura comisión, ¿no? A propósito de esta discusión. Ministra, diputadas, vamos a invitar a la ministra respecto de que pueda entregar unas palabras, no sé si sobre lo que han planteado acá los diputados o diputadas, pero también ella tiene otros compromisos que seguir atendiendo en función de sus tiempos. Y tengo que partir ahora al Senado, de hecho, para presentar un proyecto de ley. Presidenta, yo valoro las preguntas. Creo que este tema abre una discusión muy amplia, ¿cierto? El tema de los medios de comunicación en general. Por eso nosotros, aprovecho de contarles que estamos en distintas mesas de trabajo y además a puertas de firmar un convenio, que es el que anunció el presidente de la República en su cuenta pública, con 3 universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de La Serena, para que a través del liderazgo de estas universidades se convoque a más universidades y a distintas organizaciones y gremios del ámbito de las comunicaciones para discutir obviamente cómo avanzar en más medios, más voces, más democracia, para justamente abordar las distintas temáticas relacionadas a este ámbito. Y por otro lado, 2 mesas de trabajo, una con las radios comunitarias y otra con los canales comunitarios. Con los canales comunitarios la lidera el Consejo Nacional de Televisión, donde también está Corfo y Subtel, y por cierto, obviamente, canales comunitarios, donde está incluso la Señal 3 y otros medios más, para justamente ver cómo abordar la labor de los comunicadores sociales en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil y sus comunidades, donde los comunitarios juegan un rol fundamental, y por otro lado con la ANARCICH, que son las radios comunitarias, donde también con la Subtel estamos desarrollando un trabajo. Este proyecto es sumamente acotado y lo queremos mantener así, ¿ya? Y eso es súper importante explicitarlo. Nosotros no queremos, al menos no la intención del Ejecutivo, abrir toda la discusión de las regulaciones a los medios en este proyecto, porque creemos que hay bastante consenso en lo que se ha planteado. De hecho, esta iniciativa tiene firmas de distintos parlamentarios, distintas bancadas, hay iniciativas de otras, o sea, es transversal, y creemos que es transversal justamente porque se acota la protección del trabajo de las y los comunicadores en general. Hablo de tanto titulados como no titulados, y por eso la descripción del proyecto es amplia para poder referirnos y involucrar también en esto a los comunicadores sociales, por ejemplo. Y en este sentido, por ejemplo, ¿a qué punto con esto? Es que, a propósito de la pregunta de la diputada Mix, la objeción de conciencia es más bien para el periodista versus el empleado, pero nosotros no buscamos una regulación en torno a las fake news, por ejemplo, en este proyecto. ¿Ya? Creemos que es una discusión distinta. Esto tiene que ver con que hay periodistas que levantan notas, son modificadas e incluso se les obliga a poner su firma a pesar de no estar de acuerdo con la nota o no corresponder a al reportaje que hizo, por ejemplo. Entonces,
es el derecho del periodista o del trabajador, es decir, ok, se publica esto, pero no va con mi firma, por ejemplo. Entonces, no es una forma de regular ni titulares, ni la veracidad de la información por parte de la ley, sino que es más bien proteger el derecho del periodista a generar una objeción respecto a la publicación final y tener la libertad de no señalar la autoría porque no es de su autoría, por ejemplo, en la nota publicada. Entonces, es básicamente un proyecto que puede seguir siendo nutrido. Nosotros esperamos que esto se materialice a través de o una indicación sustitutiva o un paquete de medidas, dependiendo de la magnitud de modificaciones que presentemos, pero básicamente sobre este proyecto, respetando obviamente el espíritu original, y que se centre en esto, la protección con deberes del Estado y con mandatos legales también al mundo privado, porque aquí hay grandes o sea, una diversidad de medios que también tienen que jugar un rol. Nosotros enviamos, a propósito de la pregunta que hicieron de si es el Estado o el empleador, nosotros creemos que el Estado tiene la obligación de hacer un mandato también al mundo privado. Pero esta propuesta fue enviada a la Federación de Medios de Comunicación Social, donde les decía que estaba Anatel, la Archi y la ANP, justamente para que puedan hacer sugerencias también y propuestas. Por cierto que la comisión tiene el derecho, y recomiendo obviamente invitar a todas estas organizaciones, cosa de también recoger del espíritu inicial que nos presentó la Federación de avanzar en conjunto la protección de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, ver qué es lo que pueden hacer también los medios al respecto. Y creemos nosotros que al menos los ámbitos de protección podría ser un factor determinante de la contribución que hagan también el mundo privado respecto a esto, sobre todo los que más pueden, que son los grandes medios, a diferencia quizás de los más pequeños y los comunitarios. Pero eso es lo que podemos presentarles por el momento. Nosotros evidentemente hemos querido tomar un tiempo adicional para poder recoger propuestas y con eso ya empezar a poder materializar y las indicaciones, la indicación sustitutiva, presentar a la comisión mientras ustedes también avanzan, por cierto, en las audiencias públicas para ir también recepcionando más propuestas. Y a disposición, Presidenta, de poder presentar finalmente las modificaciones de manera presencial en la comisión, esperamos que sea lo antes posible. Muchas gracias, ministra. Queda liberada de nuestra comisión para luego ya comenzar a estar pronto con usted acá en la sala también y poder darle forma a este proyecto que ha sido trabajado de manera conjunta, como bien lo dijo ahí la ministra Camila Vallejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, antes de comenzar y luego saludar al diputado Jaime Naranjo que se encuentra acá en la comisión, me gustaría hacer dos precisiones respecto de lo que las compañeras acá diputadas han planteado. Primero, que este proyecto habla de personas trabajadoras de las comunicaciones, eso incorpora todo el espectro, ya periodistas titulados, no titulados, y también otros personas que se desempeñan en el ámbito de las comunicaciones, ya no necesariamente quienes generan los contenidos, sino que también personas que trabajan en este ámbito para graficarlo, choferes, por ejemplo, fotógrafos, secretarias administrativas, etcétera. ¿Ya? Eso por una parte. Respecto de lo legislativo, ahí a la diputada Mix le respondió la ministra, vamos a buscar el mejor mecanismo para poder ver cómo podemos aunar este proyecto desde nuestro trabajo legislativo y también cuál va a ser la propuesta del gobierno, si se entiende que hay un patrocinio respecto de este proyecto de ley. Y por último, el Estado, ese es el espíritu del proyecto de ley, que ese es el Estado el que tiene que hacerse cargo también de la protección de los derechos de las personas trabajadoras y trabajadores de las comunicaciones, porque hoy el privado no está haciéndose cargo. Entonces, la regulación en materia de derechos humanos a nivel internacional con los más altos estándares plantea de que es el Estado el que tiene que promover esto. Por eso,
Ah, de los elementos. Ah, perfecto. Ah, súper. Eso, diputadas y diputados, y ahora sí, vamos a iniciar el proyecto, el estudio del proyecto de ley que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información y del ejercicio del periodismo independiente, correspondiente al boletín 14.994-24, con urgencia calificada de simple. Por eso tenemos acá al diputado Jaime Naranjo para presentar el contenido y los fundamentos de este proyecto. Diputado. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer que la comisión esté abocada a esta iniciativa legislativa que hemos firmado diversos parlamentarios. Y esto está íntimamente relacionado con lo que estaba exponiendo anteriormente la ministra. Es decir, hoy en día en nuestro país tenemos diversas expresiones de periodismo, no solamente el formal, el tradicional, sino que también existe un periodismo independiente que cada día va adquiriendo mayores relevancia e incluso más está permitiendo que la ciudadanía y el país esté adecuadamente y ampliamente informada, ya que la labor que ellos desarrollan fuera de los canales formales que conocemos de medios de comunicación ha sido tremendamente relevante e importante este último tiempo. Y justamente a raíz de la labor que cumplía una periodista independiente, en este caso como era Francisca Sandoval, el día 1 de mayo, y como muy bien todos sabemos, ella fue asesinada, como un homenaje a ella y a la labor que cumplía ella, como también todos los periodistas independientes, es que nos pareció pertinente no solamente un reconocimiento a ella, sino al periodismo independiente, poner un día, y ese día que fuese el día 12 de mayo, cuando ella fallece, como una manera de, como dije anteriormente, homenajear y reconocer la existencia de este periodismo independiente. Si bien es cierto, presidenta, la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo reconoce como periodistas solamente a quienes son periodistas con título universitario. También en su artículo segundo, y creo que eso es lo más relevante, se entiende para todos los efectos legales que son medios de comunicación social, aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos, imágenes destinadas al público, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado. Es decir, si bien se reconoce quiénes son periodistas, pero no se niega de que puede haber otro tipo de periodismo como justamente el que representaba Francisca Sandoval. Y en ese sentido, como le digo, este es un proyecto muy simple, que es reconocer esa labor que cumple esa otra forma de periodismo y un reconocimiento a esta joven que fue asesinada el día 1 de mayo y fallece el 12. Yo hablé con su familia para justamente darle a conocer esta propuesta con su hermano. Me dijo que no tenían ningún problema ni ningún inconveniente que se presentara esta iniciativa legislativa. Y en relación a las dos indicaciones, quiero hacer al tiro el comentario para hacer lo más breve posible, comparto absolutamente las dos indicaciones, creo que desglosan bien el artículo único que habíamos nosotros presentado, de tal manera que comparto, solo quizás, si les parece bien, pondría en el artículo primero, donde se instituye el 12 de mayo de cada año como el Día del Derecho, yo antes de eso pondría como el Día de la Libertad de Informar, del derecho a la comunicación, del periodismo independiente y comunitario. Solamente agregaría esa frase nomás de la libertad de informar, como el Día de la Libertad de Informar, del derecho a la comunicación, del periodismo independiente y comunitario. Pero comparto plenamente, presidenta, las dos indicaciones que presentó usted y Daniela Serrano. Y le agradezco por haber enriquecido el proyecto, ya que desglosa muy bien el primer artículo y me deja plenamente satisfecho. Así que gracias por la colaboración y el apoyo. Muy bien. ¿Hay alguna otra indicación o algún otro? Hagamos la carta, la firmamos todo, incluido el diputado Naranjo, y hacemos una nueva indicación del artículo 1 que agrega el otro. No, pues se puede, disculpe, ¿Justificarla? podemos agregar claro, así nomás. Sí, sí, Una idea para... claro.
Bueno, nuestra indicación principalmente plantea que ya existe el Día del Periodista, que es el día que por ley entrega para la celebración, conmemoración de la fundación del Colegio de Periodistas de Chile. Por eso solamente indicamos que no puede repetirse el día, dos días del periodismo nacional. Creemos que es importante también plantearlo desde la perspectiva del derecho a la comunicación, que engloba tres dimensiones, que es la libertad de expresión, libertad de información y prensa, que además está ya listo ahí bien consagrado en el nuevo borrador de la nueva Constitución. Por lo tanto, también queremos instalar ese concepto dentro de lo que es la normativa, en este caso la regulación. Y del periodismo independiente y comunitario. Eso es como el por qué quisimos hacer esta indicación con nuestra compañera Daniela. Y el número 2 es que evidentemente tiene que existir promoción, difusión de parte del Estado para poder garantizar, ¿cierto?, que este día, ¿cierto?, tenga mejores llegada, promoción, ¿cierto? Discurso público de parte del Estado con este derecho o con este día que acá acaba de plantear el diputado Naranjo. ¿Dani? ¿No? Sí, yo creo que está más que explicado. Sí. Perfecto. Y entonces en la indicación número 2 del artículo número 2, el verbo deberán cambia entonces a una sugerencia de propender al Estado, dadas las competencias que tenemos acá en esta comisión y cuáles son también las atribuciones propias del Ejecutivo. Entonces con esto... Pues podemos proceder a votar su estima, pero ¿sí? habría que pedir acuerdo, como no estábamos citados para votar este proyecto. Perfecto, entonces para la próxima sesión lo votamos. Yo no sé, yo como un proyecto tan simple, diputado, no creo que sea necesario darle más vuelta, porque solamente es votarlo, porque solamente se Yo crea creo un que día. podríamos votarlo. Yo le Estamos en pediría el condiciones. consentimiento unánime porque solo es Sí. crear un día, entonces, no sé. Muy bien, gracias. Diputada Mix, sí. Diputada Mix. No, disculpe, Presidenta, pero es atribución suya. No, no necesariamente porque no haya convocado. No, si no ha convocado, no ha pasado muchas veces en comisiones que puede igual hacer la votación general y avanzar, porque además este proyecto le pusieron, tiene una urgencia, ¿no? Sí, o sea, con mayor razón. En razón del reglamento, vamos a votar en la primera sesión, en la primera instancia de la próxima sesión este proyecto, diputado Naranjo. Muchas gracias por haber asistido a la comisión. Muchas gracias a usted, Presidenta, y a la diputada también que nos enriquecieron el proyecto a ambas. Muchas gracias. Diputada Serrano. Sí, yo no sé si lo podemos acordar, pero lo digo rápidamente en función de que podamos avanzar, que es un proyecto que es tan simple, que nos demos los primeros 20 minutos de la próxima sesión para poder votar y listo, y seguimos trabajando. Si ya que no nos dieron la unanimidad.
proyecto para la siguiente Sí, sesión. ¿hay acuerdo en invitar a Anfu Patrimonio para la próxima sesión? Entonces queda eso, el proyecto del diputado Naranjo y lo pendiente de escuelas. En la próxima sesión tenemos la reconocimiento. ¿Pero de reconocimiento? No, fuera de la sala. No puede coincidir con los horarios de la sala. Ok. Eso, Para la próxima sesión ya tenemos el reconocimiento de los colegios oficiales. Tendría que ser para la siguiente. para la subsiguiente. Sí, ahí podríamos hacer la de los Anfo Patrimonio y tal vez para fin de mes, para mandar al tiro los pisos, poder fijar la del diputado Bernales. Yo le pido, Presidenta, si es que durante el día o mañana le Ponemos puedo dar de algunas propuestas. ¿Por Ya. qué? Porque me Porque interesa coordinar también con el Bueno. municipio para que se nos pueda prestar las Sí. instalaciones y eso ahora Pero sí, por eso primero Ojalá. ojalá que nos den la autorización la Secretaría General, porque a lo mejor usted va a mover a toda la gente allá y capaz que nos digan que no. Sí, no, sí, vamos a solicitar. Sí. Si nos dicen que no, y por ejemplo, si yo pago mi pasaje, Sí. ¿está bien? ¿Hay algún problema con eso? No, usted no, pero no sé, la Secretaría sí, ellos tienen Ah, que... Hacemos una pucha. O sea, yo no, yo podría pagar el mío, pero no, lo creo que no. Bueno, importante entonces que dejemos los puntos de contingencia, principalmente el tema de Chiloé, el tema de Anfu Patrimonio, yo creo que son hoy día lo más importante porque tenemos esa contingencia encima. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.